también está con nosotros desde Prado del Rey Sergio García Soriano, psicólogo clínico y experto en intervención social. Sergio, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido, muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, de alguna manera los jóvenes han sido los grandes olvidados de la pandemia, dicen muchos, y yo no sé si eso puede tener algo que ver con lo que está pasando. Bueno, han sido olvidados como lo han sido... Lo digo por buscar o por encontrar un porqué de todo esto, ¿eh? Mira, hay diferentes porqués. El primero de ellos es que en este momento hay un 45% de paro juvenil y el trabajo que hay es precarizado. ¿Qué sucede? Que les hemos cerrado a los jóvenes la puerta de entrada al trabajo y a la productividad y les hemos abierto, como sociedad, la puerta al alcohol, de tal manera que así hemos pensado que los teníamos calmados. Por otra parte, se ha hecho la vista gorda con los botellones durante años y años y se ha hecho una ley para quedar bien, más que diese después también un ocio alternativo. Cuando los jóvenes han querido ir antes de la pandemia al cine, al teatro, es muy caro. Ha sido ahora, después de la pandemia, cuando el cine ha bajado de precio la mitad. Por lo tanto, el trabajo está muy complicado, los jóvenes están cabreados y, sin embargo, el ocio y un ocio alternativo no tiene una puerta de entrada en este momento como tendría que tenerlo. Eso pueden ser factores clave para entender qué está sucediendo con los botellones y cómo los jóvenes, en ese beber por beber, lo que hacen es tener una agresividad mayor y no estar reivindicando lo que tendrían que reivindicar, que es un trabajo digno más que ocio. Cayo, ¿está de acuerdo? Pues bueno, no estoy del todo de acuerdo, lo siento mucho. Bueno, bien, está muy bien. No, está bien. Está bien. Yo creo que los botellones representan un poco, ¿cómo decirlo? Un poco el otros de nuestro tiempo. Es una sintomatología de nuestro tiempo, ¿no? Española, sí, muy española. En Eso es sorprendente, ¿verdad? Porque sobre en otros todo, países esto sucede también. Claro, no sucede así. No sucede. Muy española porque aquí interviene el comportamiento de las autoridades políticas y demás que desaparecen. Entonces, por lo tanto, por eso digo que es un poco española en este sentido. Pero creo que lo que ocurre fundamentalmente es que los botellones vienen desde hace mucho tiempo. Todo el mundo ha sido tolerante con los botellones. Es más, nos ha parecido hasta bien porque los jóvenes estaban ahí y hacían algo que es divertirse, y divertirse es algo que está bien. Y nuestras sociedades modernas promueven el divertimento constantemente. Lo podemos ver en la política, lo podemos ver en todo. Divertirse es lo importante. E incluso ahora, para algunos, podría estar más o menos justificado, ¿no? Si no ocurriera todo lo que ocurra después. Exacto. Porque el ocio nocturno está cerrado. Claro, bueno, está cerrado. Que dan algunos jóvenes. Y entonces los jóvenes se están divirtiendo. Y además está muy bien. Y se pueden divertir haciendo el botellón porque creo que esto es importante señalarlo. Porque pueden hacerlo, porque somos una sociedad rica. Y entonces se pueden reunir 40.000 porque hay un despacho. Otra cosa es que consideramos diversión, ¿eh? Porque lo comentábamos al principio del programa. Es un buen acompañaba un profesor y decíamos con él, bueno, claro, si vinculamos la diversión con el alcohol, entonces pasa lo que pasa, porque tiene su riesgo. Bueno, y también es curioso, perdónate, pero es que ayer hablé con un chaval justo que me decía, en mi clase, no sé, quizá hay 4 o 5 que nos hemos quedado sin móvil. Ya te digo yo que para ellos perder el móvil divertido no es. Bueno, ya entiendo. Lo que pasa es que entras en una fiesta, el plan era divertirte y después termina siendo una fiesta complicada porque hay gente que desarrolla la violencia. Pero esto es otro tema. Es como si yo entro en un bar, entonces entro allí para divertirme, todo es muy divertido, pero al final me roban o pierdo el móvil. O termino mezclado en un altercado que yo no buscaba. Por lo tanto, pero la base de todo esto es que es divertido. La sociedad ha sido tolerante. Quiero insistir sobre esta idea porque lo hemos permitido en cierta medida, porque nos ha parecido que divertirse no era malo, y no es malo divertirse. Evidentemente que no. Pero lo cierto es que lo que era divertido se ha convertido ahora en un problema, porque los jóvenes al final, digo no todos los jóvenes, ni en todos los casos, pero al final destrozan la ciudad, por decirlo de alguna forma. Que por cierto, abundando en eso también, yo no sé si es justa la imagen que estamos dando de la juventud en general. Yo creo que no lo es. Sobre todo en los medios de comunicación. Claro, porque no hablemos de la gente mayor en general, pues hay de todo, ¿no? Es que hay de todo, y si los buscásemos, los encontraríamos. Es decir, que, de acuerdo, hay 40.000 jóvenes y cuando se reúnen, el efecto masa es que siempre va a haber personas o grupúsculos que son violentos y que van a destrozar.
pero quizás lejos de esos 40.000 jóvenes hay muchos tantos que no se ven y que están cumpliendo con sus obligaciones, están estudiando, están siendo médicos, están siendo profesionales, están haciendo un montón de cosas y también sería bueno buscarlos. Ahora, yo estoy sorprendido porque durante la pandemia había un programa de televisión donde se ponía Los Irresponsables. Los Irresponsables consistía en buscar a los jóvenes que estaban incumpliendo las normas y enfocarlos y describirlos. Pero si los buscásemos en otros estadios, en otras edades, también los encontraríamos. Entonces, quizás tenemos que poner el foco ahí, comentarlo, poder hacer una argumentación, pero luego también un poco diluirlo, porque no es exclusivamente, y si no al final los criminalizamos. Pero no, pero no estamos criminalizando a nadie. Sinceramente lo digo, porque yo estoy con los jóvenes y tengo las clases llenas de jóvenes y tengo 50 jóvenes en clase y les pregunto sobre esto y todos han ido al botellón, y cuando les preguntas por qué van al botellón, pues van porque es divertido y porque vamos a divertirnos. Nadie va al botellón porque son pobres o porque no hay ocio nocturno, porque es muy caro beber. No, ellos compran el alcohol, van al botellón y se divierten. Pero aquí hay un problema. Ellos pueden hacer esto porque nosotros, cuando digo nosotros, la sociedad es tolerante en esto, y no estoy pensando que debemos de abandonar las sociedades tolerantes, pero pueden comprar alcohol, pueden movilizarse, tienen móviles, se ponen en contacto en las redes y terminan en el gran botellón. Y al final la fiesta termina como termina, porque yo creo que la fiesta en sí misma es aburrida. Entonces, ellos... algo, ¿verdad? Adelante, Lisinda, que además es joven. ¿Cuántos años tienes tú, yo, Lisinda? 27. Perdona, pues quería terminar el razonamiento. Sí. Ellos están allí bebiendo durante 2 horas, mirándose a los ojos. Bueno, es una fiesta aburrida. Aunque tengan música, aunque hablen con el móvil, aunque se rían, y al final, como todas las fiestas, terminan una especie de, o es necesario una traca final. Y este es el resultado del botellón. 40.000 fiesta final, traca, invadimos la ciudad y lo destruimos. Y lo cierto es que hacer esto, algunos me lo han contado, es la gran experiencia del botellón en el último caso. No os olvidéis, y yo lo planteo desde el punto de vista de la sociología, que vivimos en una sociedad extremadamente aburrida. Las sociedades modernas son aburridas. Está todo tipo. A ver, Elisenda primero y después yo quería Sergio. decir, creo que nos estamos olvidando de un tema que ha pasado una pandemia, ¿no? Un confinamiento que ha arrasado con muchas esperanzas y ilusiones de muchos expectativas. chavales. Sí. Expectativas. Y yo creo que esto es bastante clave. El otro día he hablado con una ONG que ayuda a chavales que están con tema de drogas y tal, y me decían, esto es como una botella de cava, de cava o de champán, ¿no? Que la vas agitando y llega un punto que descorchas. Ha pasado un poco esto, y al final creo que ahora decían, no, estas fiestas son aburridas. Una chica me dijo, antes íbamos a conciertos, pero el concierto era la excusa, ¿eh? Lo importante aquí es conocer a gente, estar con gente diferente, hablar, darte un beso con no sé quién. Y al final creo que el botellón tiene un punto de rito, ustedes que son sociólogos lo sabrán mejor que yo, tiene un punto de rito social en el sentido de que la gente joven vivamos, o sea, nos guste o no nos guste. Pero tú, por ejemplo, ¿te sientes identificada con todo eso? Bueno, claro, es que no. Como joven que eres. No, pero sí que no es verdad sé si que has ido a algún botellón alguna vez. Sí, claro que he ido. Claro. Y los botellones míos cuando tenía la edad de estos chavales, porque estamos hablando de gente de 14 a 20 años como mucho, antes, ¿no? Esto empieza con la crisis económica, la gente quiere ir a las discotecas pero no puede pagar la consumición, bebo fuera en el parking y me meto luego a la discoteca y voy, o los conciertos, bebo fuera en el parque y luego me meto al concierto, pero así no consumo allí y no gasto dinero. Y esto viene con una crisis económica, por tanto yo sí creo que hay una parte económica ahí detrás, es decir, hay chavales que cuando abra el ocio nocturno no van a ir porque no se lo pueden pagar, o no quieren pagar esa cantidad, porque al final la fiesta es lo mismo que está en el botellón y te sale más barato. Luego creo que hay un punto importante que es, nos guste o no nos guste, los botellones están ocurriendo, lo estamos viendo, y creo que es importante que haya alguien de la administración a algún punto de ayuda, socorro, lo que sea, sobre todo pensando en agresiones sexuales, aunque también físicas. No puede ser que el sistema de emergencias médicas no pueda entrar porque les tiran de todo, y esto ahora está hablando con un sanitario que me lo decía, es que estamos flipando, estamos entrando con cascos para hacer atenciones de intoxicación etílica, tal. Y luego ellos tienen mucho la sensación, o sea, es decir, es lo que decíamos, ¿no? Hablamos los jóvenes de noche, pero hay otros jóvenes. Hay jóvenes que están supliendo a las entidades sociales para poder hacer voluntariado porque la gente mayor no llega, pero creo que hay muchos jóvenes que emocionalmente están muy mal, que la red de salud social no está pudiendo atender, que están con depresiones, que están con trastornos alimentarios, que están con temas de ansiedad,
y parte de esto les calma. Y muchos tienen la sensación de estar perdiendo el momento más importante de su vida, estar perdiendo su juventud. Eso a vosotros nos ha pasado. Pero, eso es lo que te dicen, ¿eh? No, es lo que te dicen, pero perdona un momento, Elisenda, pero los jóvenes han sufrido la misma pandemia, los jóvenes ingleses han sufrido la misma pandemia, los franceses, los alemanes, todos los jóvenes han sufrido esto. Todos hemos sufrido esto. En último caso, en esta pandemia los jóvenes no eran los que se morían los viejos. Quiero decir que tratar de engancharnos a la explicación esto de la pandemia y la depresión de los jóvenes, o lo terrible que ha sido para los jóvenes, yo personalmente creo que hay un pequeño error en todo esto. A ver qué dice Sergio de esto. Estoy de acuerdo con esto último comentado. Se ha pasado mal en todas las edades, incluso las personas mayores lo han tenido más complicado porque morían más. Claro. Y sus amigos, sus compañeros, por lo tanto... Ganas de divertirnos tenemos todos, ¿eh? También los mayores. Exactamente. Mira, hacía poco reivindicaban los mayores. Oye, ¿por qué no me puedo reunir en la casa del mayor ya con mis compañeros? ¿Por qué no puedo tener los talleres de memoria o la gimnasia? ¿Por qué nos están cerrando? No voy a morir de coronavirus, pero voy a morir de soledad. Entonces, es necesario poder revisar qué está sucediendo. Los jóvenes, yo creo que cuando se acogen a este razonamiento es un poco para hacerse víctimas y para intentar doblegar a la sociedad. Pero se ha pasado mal en todas las edades. Exacto. De todos modos, también quería apuntar que aquí hay un comportamiento masa, y los jóvenes en masa, igual que los viejos en masa, hacemos o hace la gente cosas que no haría cuando no está en masa. Entonces, cuando tienes 40.000 personas y hay una traca final y hay una fiesta, bueno, pensar en las grandes manifestaciones, ocurre lo mismo en las protestas. Estoy recordando ahora aquellas manifestaciones de la primavera árabe en Egipto, donde en una de estas manifestaciones en la Plaza Tahrir creo que fue violada una periodista norteamericana en el grupo dentro, si recordáis. Podéis buscar el hecho en Google, que seguramente que está ahí. Entonces es un comportamiento de masa fundamentalmente. Y aún así no es de todos, los 40.000 no son violentos. Exactamente, los 40.000. Habría gente que iría, se tomaría su copa y se volvería a casa. Exacto. Pero lo cierto es, y vuelvo a insistir sobre la idea esta de sociedad aburrida, porque la sociedad es aburrida. Los jóvenes llegan a clase a las 9 de la mañana, se van a las 2 de la tarde, tienen muchos trabajos, tienen que responder a un montón de expectativas, tienen que estudian, son fantásticos, son tipos tolerantes, y después en el botellón se convierten como se convierten en esta especie de salvajismo social. Habrá que aprender a divertirse de otra manera y que no sea alcohol por alcohol, porque yo creo que lo que ellos buscan, cuando hablamos con ellos de tú a tú, buscan hablar, como muy bien decía Elisenda, buscan relacionarse, el beso, ¿no? La primera experiencia. Sí. Y además son gente preparada, porque recordemos que son universitarios. Lo que ha sucedido aquí en Madrid es en ciudad universitaria, es decir, que son personas que un poco se sienten con sus expectativas que no se van a cumplir, y yo creo que ese malestar lo pueden expresar de esa manera, pero en el fondo lo que buscan es lo que hemos buscado todos con esa edad, pues tener más amigos, tener experiencias, entrar en la vida, conocer, y por lo tanto tendríamos que pensarlo en esa clave. Y luego hay un problema que yo quería apuntar, es que durante mucho tiempo las autoridades políticas, las familias, los adultos se han puesto de perfil. Nadie quiere quitar el juguete al niño. Permitidme que utilice esta expresión. ¿Por qué no? La vista gorda. La vista gorda. Entonces los políticos están horrorizados. Yo diría que la palabra, permitirme la expresión, es acojonados. ¿Quién es el que se atreve a tocar a 40.000 jóvenes o 25.000 jóvenes en la ciudad universitaria de Madrid? ¿Quién es el que se atreve? En el momento que un político diga algo, y estoy viendo el comportamiento y siguiendo por los periódicos el comportamiento de Barcelona, la alcaldesa pasa la pelota a los Mossos les pasan no sé quién, los otros se lo pasan no sé... Bueno, es para reírse de todo esto, sinceramente. Son gente asustada, acojonada, que teme que cualquier cosa que diga que no esté en la onda, que tiene que estar, o que no sea empático con los jóvenes, no con todos los jóvenes, que no sea empático con el fenómeno, entonces pierde. Las familias les ocurre lo mismo. Se han dado circunstancias. No, quiero que se entienda todo esto, porque me han contado algunos que compran o han comprado alcohol a sus hijos para que beban alcohol de calidad en el botellón y no alcohol de garrafón. Y además quiero apuntar... Elisenda está sintiendo, ¿eh? Está sintiendo. Sí, bueno, no sé. ¿También te lo ha contado aquí? No, pero sí que es verdad que te cuentas, chavales, que, o sea, yo pensaba que te dirían, oye, no ponga mi nombre, que mi padre no saben que estoy aquí, no sé qué, no sé cuántos. Al revés. Sí, quieren salir, ¿no? Al revés. Quieren salir, pero es que luego... No, mi padre
jóvenes lo saben. Claro, Oye, tal y claro. cual, pero ¿has visto la que se leó ayer? Que había apuñalados y todo. Claro, no, me dejan salir porque, claro, saben que lo necesito. Y Elisenda quería decir algo más. Son príncipes y princesas. Sí, Elisenda quería decir algo más. El botellón como tal, esta manifestación como tal, no sé si esto es adecuado decirlo, porque quiero decir, estoy entre jóvenes, entonces viola cualquier tipo de norma, la venta de alcohol, el espacio público, absolutamente todo, la invasión del espacio público, absolutamente todo, ¿no? Y se viene violando estas normas desde hace muchísimo tiempo. Y no son los jóvenes el problema, por eso decía al principio de mi intervención que es una especie de etos de los tiempos modernos o de la sociedad española. Y entonces, ¿dónde están los que tienen que defender las normas? Sí, pero también, perdón, pero con esta visión de tenemos que cambiar el ocio, creo, hace muchos años que dijimos esto y es imposible hacerlo, pero también me parece curioso que ahora te dirán a ti, ¿no? Hombre, vosotros, ¿no? Los adultos, pienso en la clase política, pero los adultos que habéis hecho lo que os ha dado la gana, que hacíais, que salíais, que bebíais alcohol, que no sé qué nosotros, ahora me vais a decir a mí que no puedo hacerlo, claro, como vosotros ya lo habéis hecho, ahora yo no puedo hacerlo. No. Pero sí que es verdad que es una fantasía general en ellos, que uno dice, claro, me prohíbes a mí lo que tú hiciste, claro. Incluso lo que tú estás haciendo, pero en otro contexto. Sí. Entonces, justo Mario en Twitter dice, qué lástima que el ocio de los jóvenes consista en beber, no como cuando tú eras joven, que organizabas tertulias literarias en la biblioteca de tu barrio, regadas con trinaranjus. No. Pero es interesante porque esta fantasía, en el fondo, también se acogen a ella. Uno puede beber y además yo creo que el joven lo que piensa es que la noche es como su patrimonio, ¿no? Es su manera también de ser mayor y imita ser mayor bebiendo, pero hay más cosas. Entonces no se trata solamente de reducirlo, sino se trata de abrir puertas a otro tipo de ocios, pero tampoco vamos a demonizar el alcohol. Lo que pasa es que una cosa es beber alcohol y otra cosa es beber por beber. Es ahí donde está el problema. Yo creo que también... Ay, perdonad que te he cortado. Pero nada, es que como estamos repartidos por toda España es difícil Claro, esto. con esta entidad que os contaba que me decían lo del champán, ahí sí que creo que es un tema que preocupa, que es de toda esta gente, los que vemos y los que no vemos, porque evidentemente los 40.000 están ahí todos grabados, pero hay botellones todo el rato en todos los lados. Los que vemos y los que no vemos, hay una minoría de estos chavales que sí que pueden empezar a tener conductas de riesgo con el alcohol, con las drogas, lo estamos viendo, sobre todo con el consumo de alcohol. Nuevas sustancias, por ciento, sí, se están óxido utilizando, nitroso, el gas de la risa, pero... Sí. Pero también sigue cannabis, siguen pastillas, cocaína no tanto, pero sí que hay bueno, según nos dicen los toxicólogos y tal, pero claro, hay una minoría allí que puede desarrollar conductas de riesgo. El óxido nitroso en París están viendo ya daños neuronales bestias con consumos de mucho riesgo. Aquí de momento no lo tenemos. Quiero decir que más allá de qué imagen damos, los destrozos, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Un restaurador de la Autónoma me decía, la mierda es la mierda, se quita y ya está, pero es el miedo, es lo que queda adentro, es la forma que te relacionas con el otro, es esta agresividad y esta impulsividad, ¿no? Bueno, también puede ser una factura, lo planteo para que me digan su opinión, pero también puede ser una factura que nos quede a largo plazo, que es esta necesidad de consumir alcohol o otras drogas para aliviar también esta presión. Perdona, yo quería apuntar un poco sobre el nosotros. Vosotros habéis hecho y nosotros no podemos hacer. Tengo que decir que cuando yo bebía y he bebido y alguna vez me he emborrachado, entonces los otros me han dicho, tú eres imbécil, no sabes beber. He recibido una crítica, he recibido una corrección. No sé si me explico. Sí. Tenías que saber beber, tenías que saber divertirte, tenías que saber hacer las cosas, tenías que comportarte como tal. Para formar parte del grupo. Para formar parte del grupo. Pero ¿quién es ahora el que se atreve a decir que tienes que saber beber y que tienes que saber comportar? No sé si mi discurso es un tanto extraño en este debate, pero lo cierto es que yo creo que ha habido una quiebra institucional y moral de las familias, de los políticos. Los políticos son bastante responsables de todo esto. Que nadie se atreve a decirle al otro, tienes que saber comportarte. Pero yo lo hago en mis clases.
Este es un espacio público regulado. Esto es un espacio público en el que hay unas normas, en el que hay unas reglas. Esto es público. ¿Es mi clase? No. Es el espacio público. Es la universidad y tú tienes que saber comportarte. No puedes poner los pies sobre la mesa. Es que tiene que ser el arte de la civilización, ¿no? Exacto. Cómo civilizarte para estar con el otro. Exacto. Y yo creo que eso también converge y es uno de los puntos clave, porque la permisividad, tanto de las familias, de los padres, como de las instituciones públicas, lo que han hecho es esconderlo. Hace poco, o hace unos años, se hablaba sobre los botellódromos, pero al final el botellódromo te lo aleja de las primeras planas, pero en el fondo es esconder el problema y es no darle recursos al joven para que se civilice, ¿no? Para lo que indicabas. Sergio, hay que saber beber. Sergio, me encanta oír esto, porque yo lo vengo contando desde hace tiempo. Quiero decir, tenemos que volver a civilizar. Esta es la clave. Esta es la clave. No se trata de bajar el precio del alcohol, de buscar alternativas, de hacer otra cosa. Tenemos que volver a decirle al otro que tiene que comportarse de una forma determinada. Lo hemos tenido en las universidades. Se ha corregido el acto de las novatadas. Es que no puedes destruir el mobiliario porque comienza el curso. Y lo estamos consiguiendo y se está consiguiendo. En la Universidad de Valladolid han conseguido unos resultados extraordinarios. Por lo tanto, tenemos que explicarle al otro cómo funciona el espacio público. Pero también se lo tenemos que explicar a los que se manifiestan haciendo reivindicaciones políticas. Es que este es el problema, creo, que nos hemos convertido en algo tan tolerante, ¿entendés? Espero que se entienda la idea, ¿no? La tolerancia es un valor tan importante, lo defendemos tanto, lo abrazamos tanto, que toleramos cualquier cosa hasta destruir, Sergio, espero que me entiendas ahora, la civilización. Es que la tolerancia breve, Sergio, se puede entender como una promocionar. Es decir, que hay momentos en los que uno tiene que tener límite y esos límites vienen bien, porque si no al final producimos individuos, producimos futuros adultos donde les hemos quitado el futuro por una parte porque tienen un gran paro juvenil o está precarizado y por otra parte les hemos hecho príncipes pensando que la libertad es hacer lo que a uno le dé la gana y no, libertad es socialización, libertad es estar con otros y saber estar con otros. Tengo que decir que me encanta escuchar esto porque ya encontré trabajo, el primer trabajo a los 30 y tantos años y sobreviví de camarero y haciendo infinidad de cosas y en guarderías y todo esto. Quiero decir que yo he vivido lo mismo y soy menos joven ahora que ellos, es obvio, pero quiero decir que tenemos que volver a repensar cómo vivir en sociedad. Esta es la clave. Por eso decía al principio de todo esto que lo podemos dar muchas vueltas, pero este es un síndrome, una especie de etos, una forma de comportamiento de nuestra propia sociedad y que tenemos que de alguna forma pensar. A ver, Cayo, ¿qué nos dicen los oyentes? Vamos a ello. Participa en la tertulia. Llama a los teléfonos 900-630-630 y 900-137-137. Escribe tu comentario en nuestras redes sociales o envía un correo a noesundiacualquiera@rtve.es. Las 10:51 minutos, 9:51, casi 52 en Canarias. Daniel en redes sociales nos dice, bueno, habéis dicho, tanto Cayo como Sergio, que esto es muy español y dice que ha hecho botellones en Alemania, en Chile, en Polonia, en Estados Unidos, bueno, en fin. Seguimos en Valladolid. Emilio, buenos días. Hola, buenos días. Adelante. Muchas gracias por la oportunidad. Enhorabuena por el programa y por tratar los asuntos que de verdad nos importan a todos, a toda la sociedad. Muchas gracias. Me parece que habéis dado con las claves de todo, porque esto es un problema social. No podemos separar a la juventud de los demás y como enfrentarlos con nosotros, con los que ya somos un poco más mayores y tenemos hijos y les preguntamos por qué lo hacen, qué pasa. Bueno, a mí quiero ser breve. Hay dos cosas que me preocupan mucho, que se resumen en una, que es el respeto, que es un poco lo que estabais diciendo, pero en dos aspectos. Por una parte, el respeto al descanso de los demás, y por otro lado, el respeto, sobre todo, habláis mucho de las ciudades, pero también a los entornos naturales, porque se está produciendo con los botellones, este verano lo he visto, ha sido terrible, una degradación de espacios naturales, las playas, las dunas, los entornos de los pueblos, donde además nadie va a recoger todo lo que se deja. Yo hay veces que pienso que los ayuntamientos tenían que dejar todo tirado para que se lo encontraran otra vez, probablemente les daría igual o buscarían otro sitio. Pero el problema no es tanto divertirse. Si fueran capaces de divertirse, sin molestar a los demás, sin poner como ponen cada vez altavoces más grandes, más altos y tal, y luego se llevaran la basura, lo metieran en bolsas y lo llevaran, pero es que es lamentable cómo dejan todo, espacios que nadie, que destrozan, que pisotean, que mean, que hacen todas sus necesidades allí y que dejan todo lleno de basura que luego no recoge nadie.
Es Sí, terrorífico. Llegar a una playa y encontrarte todo que te puedes pasar Todo todos los días destrozado, recogiendo sí. y nunca termina. Emilio, gracias por la llamada. Bueno, muchísimas Gracias y buenos días. Buenos días. Hasta otra. En Valencia, María José, buenos días. Buenos días. Adelante. Vamos a ver, mire, gracias por permitirme Nada, al participar. contrario, gracias por llamar. Estoy oyendo al tertuliano. Yo reconozco que efectivamente la gente joven tiene todo el derecho a divertirse. De hecho, nosotros en su tiempo lo hemos hecho. Pero nosotros concretamente en la zona de Plaza de Honduras, Blasco Ibáñez, es un desmadre total. Aquí desde las 10, 11 de la noche hasta las 4 y las 5 de la mañana es algo incomprensible. Riñas, peleas, juergas, botellón total. Llamas a la policía viene, no puede hacerles nada porque teóricamente lo tienen prohibido y termina todo esto en peleas, en gritos. La verdad es que nosotros estamos verdaderamente agotados ya. No podemos dormir, al día siguiente hay que ir a trabajar y entonces ocurre que, claro, la gente joven tiene todo el derecho a divertirse, como ya digo. De hecho, yo lo reconozco, tengo nietos y lo reconozco. Pero me parece imperdonable que con esa excusa de que tienen derecho a divertirse se permita todo. Nosotros hemos hecho escritos al ayuntamiento, nos contestan con, sí, muy buenas palabras, pero aquí nos quedamos. Entonces, yo creo que esto sí, hay que darles una oportunidad a los jóvenes, pero no perjudicando a los mayores, con un respeto hacia todos. Queda dicho. Muchas gracias, María José. Muchas gracias por permitirme. Buenos días. Gracias. Nada, al contrario. Mariajo también en Twitter dice que tolerancia y cómo vivir en sociedad. Tenemos que ser civilizados, base fundamental para la convivencia. En Madrid, Pilar, buenos días. Hola, buenos días. Adelante. Mira, yo trabajo en los autobuses en Madrid y mi línea pasa por la zona de Moncloa, la Junta Municipal Sí, Moncloa, la ciudad universitaria, todo esto está lleno de residencias de estudiantes y da miedo. La verdad es que da miedo. ¿Por qué da miedo? Da miedo porque ya el movimiento de gente joven, universitarios, vuelvo a repetir, gente con dinero, ¿sabes? Que no es que vayan a beber para olvidar que no encuentran trabajo y cosas así. Ya el movimiento por las calles de atrás, hay muchas tiendas de chinos, ¿entiendes? Ya los ves que van como zombies a ver quién lleva más botellas, a ver quién se pone peor en la zona de templos de Devot y tal, desde los jueves. Y eso no es porque qué mal lo hemos pasado en la pandemia, porque antes de la pandemia también se veían esas cosas. Y son gente, chavales, chicas de dinero. Esos van a ser nuestros médicos, van a ser nuestros abogados, van a ser tal. Y el tema, lo que da miedo es de dónde les viene esa violencia que luego manifiestan en esos botellos. Pues queda dicho también. Pilar, muchas gracias. Gracias y buenos días. José Luis Pereira Iglesias en Twitter dice que una juventud hiperprotegida, con casi ninguna responsabilidad, sin trabajo, viviendo a costa de los padres, trabajo y viviendas de alquiler social, tenemos que integrarlos exigiéndoles. En Valladolid, Carlos, buenos días. Hola, buenos días. Adelante. Bueno, primero decir que mis hijos han estudiado en la Escuela y Universidad de Comercio y de Empresariales. Si no ha sido con Cayo, pues con alguno que estuviera antes, pero les ha ido muy bien. Bueno, ya con respecto a lo que estamos hablando y debatiendo, yo veo dos cosas. Siempre lo he visto y además he tenido muchas conversaciones con gente de esto. Hay una que es verdad que puede ser política porque es verdad que hubo anteriormente un gobierno donde hizo los contratos que hizo, no pidió nunca por la juventud y les dejó como les dejó. Es verdad que también tenemos ahora un gobierno donde hay un ministro que dice que trabajamos hasta los 75, pero no se preocupan de dar un trabajo digno y un sueldo digno a esta gente joven. Vale, esa puede ser la parte, digamos, política, gubernamental y luego más matices, pero no hay tiempo. Pero luego hay otra parte que no nos podemos inhibir los que somos de mi generación. Yo tengo 63 años, tengo hijos de 29, 32 años, como la mayoría de mis amistades y la gente con la que me relaciono. Y yo creo que también es mucha responsabilidad nuestra. Se ha intervenido con respecto a la educación. Vale, lo de la educación es una cosa que tiene que venir de casa, aunque en los colegios luego nos apoyen. Y luego hay frases que para mí siempre han sido malditas que hemos tenido en nuestra generación, que la he oído muchísimo y os tienen que sonar. Una de ellas, porque nuestra generación las hemos pasado más o menos mal de jóvenes, cuando hemos prosperado, pues una de ellas es la de decir, hombre, lo que no he tenido yo, pues que lo tenga mi hijo. Y otra, que para mí es más maldita todavía, es la de que mientras yo esté aquí, a mi hijo no le va a faltar de nada. ¿Qué ha pasado entonces? Pues que hemos apesebrado, o casi apesebrado, a una serie de juventud, de unas generaciones, que es verdad que no les falta el dinero, pero precisamente por eso, porque mientras estemos nosotros aquí, no les va a faltar de nada, ¿no? Entonces, claro, a partir de ese apesebramiento, que no tienen responsabilidades, que no se les esfuerza a nada, pues ellos tienen el comportamiento que van teniendo, que luego se deriva en todo lo que han dicho los otros contertulios, ¿no? Y los otros oyentes. Pues violencia, y luego está muy bien que es verdad que de los 40.000 no todos son iguales. Pues oiga, lo entiendo menos todavía.
Porque si resulta que son 3.000, hay 37.000 que les pueden decir, oye, no rompas esto, no quemes esto y no hagas esto de vandalismo. Y luego, para terminar, pues me ha llamado siempre mucho la atención desde el año 2008, somos el país de Europa donde dicen que tenemos más licenciados por habitante, somos el país de Europa donde el paro juvenil es el más amplio del territorio europeo, y todavía estoy por ver una manifestación de gente joven y sus padres pidiendo un trabajo digno, pidiendo una situación digna para estos hijos. Pues ahí queda. Carlos, muchas gracias por la comunicación. Gracias y buenos días. Muchas gracias. Bueno, estaba ahí esperando, desde luego, Enrique, no hay más tiempo, y muchos oyentes que nos están comentando muchísimas cosas sobre este asunto preocupante, tanto en redes sociales, correos electrónicos, llamadas. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Cayo Sastre García, profesor titular de Sociología en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Valladolid. Encantado, muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima. Elisenda Culell, periodista del Periódico de Cataluña, muchas gracias. Ahora una siestecita en casa. Sí, ahora dormir un rato. Muchas gracias por el esfuerzo. Muchas gracias. Y también con nosotros esta mañana, Sergio García Soriano, psicólogo clínico y experto en intervención social. Muchas gracias, Sergio. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Adiós. Y en otra tertulia hablaremos solo con jóvenes sobre este asunto. Será interesante. Volvemos enseguida. Hasta ahora. Que de verdad nos importan a todos, a toda la sociedad. Muchas gracias. Y me parece que habéis dado con las claves de todo, porque esto es un problema social. No podemos separar a la juventud de los demás y como enfrentarlos con nosotros, con los que ya somos un poco más mayores y tenemos hijos, y les preguntamos por qué lo hacen, qué pasa. Bueno, a mí, quiero ser breve, hay dos cosas que me preocupan mucho, que se resumen en una, que es el respeto, que es un poco lo que estabais diciendo, pero en dos aspectos. Por una parte, el respeto al descanso de los demás, y por otro lado, el respeto, sobre todo, habláis mucho de las ciudades, pero también a los entornos naturales, porque se está produciendo con los botellones, este verano lo he visto, ha sido terrible, una degradación de espacios naturales, las playas, las dunas, los entornos de los pueblos, donde además nadie va a recoger todo lo que se deja. Yo hay veces que pienso que los ayuntamientos tenían que dejar todo tirado para que se lo encontraran otra vez, probablemente les daría igual o buscarían otro sitio. Pero el problema no es tanto divertirse. Si fueran capaces de divertirse, sin molestar a los demás, sin poner como ponen cada vez altavoces más grandes, más altos y tal, y luego se llevaran la basura, lo metieran en bolsas y lo llevaran, pero es que es lamentable cómo dejan todo, espacios que nadie, que destrozan, que pisotean, que mean, que hacen todas sus necesidades allí, y que dejan todo lleno de basura que luego no recoge nadie. Es terrorífico. Llegar a una playa y encontrarte todo que te puedes pasar todos los días recogiendo y nunca termina. Emilio, gracias por la llamada. Bueno, muchísimas gracias. Y buenos días. Hasta otra. En Valencia, María José, buenos días. Buenos días. Adelante. Vamos a ver, mire, gracias por permitirme participar. Nada, al contrario, gracias por llamar. Estoy oyendo el tertuliano. Yo reconozco que efectivamente la gente joven tiene todo el derecho a divertirse. De hecho, nosotros en su tiempo lo hemos hecho. Pero nosotros concretamente en la zona de Plaza de Honduras, Blasco Ibáñez, es un desmadre total. Aquí desde las 10, 11 de la noche hasta las 4 y las 5 de la mañana es algo incomprensible. Riñas, peleas, juergas, botellón total. Llamas a la policía viene, no puede hacerles nada porque teóricamente lo tienen prohibido y termina todo esto en peleas, en gritos. La verdad es que nosotros estamos verdaderamente agotados ya. No podemos dormir, al día siguiente hay que ir a trabajar y entonces ocurre que, claro, la gente joven tiene todo el derecho a divertirse, como ya digo. De hecho, yo lo reconozco, tengo nietos y lo reconozco. Pero me parece imperdonable que con esa excusa de que tienen derecho a divertirse se permita todo. Nosotros hemos hecho escritos al ayuntamiento, nos contestan con, sí, muy buenas palabras, pero aquí nos quedamos. Entonces, yo creo que esto sí, hay que darles una oportunidad a los jóvenes, pero no perjudicando a los mayores, con un respeto hacia todos. Queda dicho. Muchas gracias, María José. Muchas gracias por permitirme. Buenos días. Gracias. Nada, al contrario. Maríajo también en Twitter dice que tolerancia y cómo vivir en sociedad. Tenemos que ser civilizados, base fundamental para la convivencia. En Madrid, Pilar, buenos días. Hola, buenos días. Adelante. Mira, yo trabajo en los autobuses en Madrid y mi línea pasa por la zona de Moncloa, la Junta Municipal de... Sí, Moncloa, la ciudad universitaria, todo esto está lleno de residencias de estudiantes y da miedo. La verdad es que da miedo. ¿Por qué da miedo? Da miedo porque ya el movimiento de gente joven, universitarios, vuelvo a repetir, gente con dinero,
¿sabes? Que no es que vayan a beber para olvidar que no encuentran trabajo y cosas así. Ya el movimiento por las calles de atrás, hay muchas tiendas de chinos, ¿entiendes? Ya los ves que van como zombies a ver quién lleva más botellas, a ver quién se pone peor en la zona de templos de Devot y tal, desde los jueves. Y eso no es porque qué mal lo hemos pasado en la pandemia, porque antes de la pandemia también se veían esas cosas. Y son gente, chavales, chicas de dinero. Esos van a ser nuestros médicos, van a ser nuestros abogados, van a ser tal. Y el tema, lo que da miedo es de dónde les viene esa violencia que luego manifiestan en esos botellos. Pues queda dicho también. Pilar, muchas gracias. Gracias y buenos días. José Luis Pereira Iglesias en Twitter dice que una juventud hiperprotegida, con casi ninguna responsabilidad, sin trabajo, viviendo a costa de los padres, trabajo y viviendas de alquiler social, tenemos que integrarlos exigiéndoles. En Valladolid, Carlos, buenos días. Hola, buenos días. Adelante. Bueno, primero decir que mis hijos han estudiado en la Escuela y Universidad de Comercio y de Empresariales, si no ha sido con Cayo, pues con alguno que estuviera antes, pero les ha ido muy bien. Bueno, ya con respecto a lo que estamos hablando y debatiendo, yo veo dos cosas, siempre lo he visto y además he tenido muchas conversaciones con gente de esto. Hay una que es verdad que puede ser política porque es verdad que hubo anteriormente un gobierno donde hizo los contratos que hizo, no pidió nunca por la juventud y les dejó como les dejó. Es verdad que también tenemos ahora un gobierno donde hay un ministro que dice que trabajamos hasta los 75, pero no se preocupan de dar un trabajo digno y un sueldo digno a esta gente joven. Vale, esa puede ser la parte, digamos, política, gubernamental y luego más matices, pero no hay tiempo. Pero luego hay otra parte que no nos podemos inhibir los que somos de mi generación. Yo tengo 63 años, tengo hijos de 29, 32 años, como la mayoría de mis amistades y la gente con la que me relaciono. Y yo creo que también es mucha responsabilidad nuestra. Se ha intervenido con respecto a la educación. Vale, lo de la educación es una cosa que tiene que venir de casa, aunque en los colegios luego nos apoyen. Y luego hay frases que para mí siempre han sido malditas que hemos tenido en nuestra generación, que la he oído muchísimo y os tienen que sonar. Una de ellas, porque nuestra generación las hemos pasado más o menos mal de jóvenes, cuando hemos prosperado, pues una de ellas es la de decir, hombre, lo que no he tenido yo, pues que lo tenga mi hijo. Y otra, que para mí es más maldita todavía, es la de que mientras yo esté aquí, a mi hijo no le va a faltar de nada. ¿Qué ha pasado entonces? Pues que hemos apesebrado, o casi apesebrado, a una serie de juventud, de unas generaciones, que es verdad que no les falta el dinero, pero es precisamente por eso, porque mientras estemos nosotros aquí, no les va a faltar de nada, ¿no? Entonces, claro, a partir de ese apesebramiento, que no tienen responsabilidades, que no se les esfuerza a nada, pues ellos tienen el comportamiento que van teniendo, que luego se deriva en todo lo que han dicho los otros contertulios, ¿no? Y los otros oyentes. Pues violencia, y luego está muy bien que es verdad que de los 40.000 no todos son iguales. Pues oiga, lo entiendo menos todavía. Porque si resulta que son 3.000, hay 37.000 que les pueden decir, oye, si no rompas esto, no quemes esto y no hagas esto de vandalismo. Y luego, para terminar, pues me ha llamado siempre mucho la atención, desde el año 2008, somos el país de Europa donde dicen que tenemos más licenciados por habitante, somos el país de Europa donde el paro juvenil es el más amplio del territorio europeo, y todavía estoy por ver una manifestación de gente joven y sus padres pidiendo un trabajo digno, pidiendo una situación digna para estos hijos. Pues ahí queda. Carlos, muchas gracias por la comunicación. Gracias y buenos días. Muchas gracias. Bueno, estaba ahí esperando, desde luego, Enrique, no hay más tiempo, y muchos oyentes que nos están comentando muchísimas cosas sobre este asunto preocupante, tanto en redes sociales, correos electrónicos, llamadas. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Cayo Sastre García, profesor titular de Sociología en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Valladolid. Encantado, muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima. Elisenda Culell, periodista del Periódico de Cataluña, muchas gracias. Ahora una siestecita en casa. Sí, ahora dormir un rato. Muchas gracias por el esfuerzo. Muchas gracias. Y también con nosotros esta mañana, Sergio García Soriano, psicólogo clínico y experto en intervención social. Muchas gracias, Sergio. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Adiós. Y en otra tertulia hablaremos solo con jóvenes sobre este asunto. Será interesante. Volvemos enseguida. Hasta ahora. Es la de que mientras yo esté aquí, a mi hijo no le va a faltar de nada. ¿Qué ha pasado entonces? Pues que hemos apesebrado, o casi apesebrado, a una serie de juventud, de unas generaciones, que es verdad que no les falta el dinero, pero es precisamente por eso, porque mientras estemos nosotros aquí, no les va a faltar de nada, ¿no? Entonces, claro, a partir de ese apesebramiento, que no tienen responsabilidades, que no se les esfuerza a nada, pues ellos tienen el comportamiento que van teniendo, que luego se deriva en todo lo que han dicho los otros contertulios, ¿no? Y los otros oyentes. Pues violencia, y luego está muy bien que es verdad que de los 40.000 no todos son iguales. Pues oiga, lo entiendo menos todavía. Porque si resulta que son 3.000, hay 37.000 que les pueden decir, oye, si no rompas esto, no quemes esto y no hagas esto de vandalismo. Y luego, para terminar, pues me ha llamado siempre mucho la atención, desde el año 2008, somos el país de Europa donde dicen que tenemos más licenciados por habitante, somos el país de Europa donde el paro juvenil es el más amplio del territorio europeo,
Y todavía estoy por ver una manifestación de gente joven y sus padres pidiendo un trabajo digno, pidiendo una situación digna para estos hijos. Pues ahí queda. Carlos, muchas gracias por la comunicación. Gracias y buenos días. Muchas gracias. Bueno, estaba ahí esperando, desde luego, Enrique, no hay más tiempo, y muchos oyentes que nos están comentando muchísimas cosas sobre este asunto preocupante, tanto en redes sociales, correos electrónicos, llamadas. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Cayo Sastre García, profesor titular de Sociología en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Valladolid. Encantado, muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima. Elisenda Culell, periodista del Periódico de Cataluña, muchas gracias. Ahora una siestecita en casa. Sí, ahora dormir un rato. Muchas gracias por el esfuerzo. Muchas gracias. Y también con nosotros esta mañana Sergio García Soriano, psicólogo clínico y experto en intervención social. Muchas gracias, Sergio. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Adiós. Y en otra tertulia hablaremos solo con jóvenes sobre este asunto. Será interesante. Volvemos enseguida. Hasta ahora. Periodista del Periódico de Cataluña, muchas gracias. Ahora una siestecita en casa. Sí, ahora dormir un rato. Muchas gracias por el esfuerzo. Muchas gracias. Y también con nosotros esta mañana Sergio García Soriano, psicólogo clínico y experto en intervención social. Muchas gracias, Sergio. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Adiós. Y en otra tertulia hablaremos solo con jóvenes.